vamos a concluir nuestra serie corta de Adviento que nos prepara para la Navidad, pero también queremos sumarnos hoy a lo que ha sido estas novenas, que tenía una temática en particular, el mapa de la Navidad, y estuvimos apreciando diferentes lugares donde ocurrió la Navidad. Entonces, para los que no pudieron estar toda la semana, estuvimos viendo sobre Nazaret. Entonces, el primer día fue Nazaret, viendo el propósito de Dios, Él cumplirá su plan. Luego estuvimos apreciando las montañas de Judá, el llamado a la fe y ese llamado a que confiemos en Dios. Luego Belén y sus afueras, el llamado a la adoración. También el pesebre en Belén. Bellamente aquí los hermanos nos ilustraban a través de las obras de teatro, los personajes, y el llamado a la humildad, Dios envuelto en pañales. También vimos a Jerusalén, la soberanía de Dios, donde llegaron los magos, el rey Herodes fue destronado. Y ayer, Egipto, la gracia de Dios, la sagrada familia que huía a este lugar para ser guardados y protegidos. Hoy estaremos de regreso a Nazaret, donde comenzó, y vamos a ver sobre este Dios que guía, el Dios que nos guía. Así que por favor abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 2, y estaremos desde el verso número 13, retomaremos algo de esta huida a Egipto, y luego estaremos yendo hasta el final del capítulo 2 para ver cómo fue ese regreso de José, María y Jesús siendo un bebé una vez más a Nazaret. Entonces, Mateo capítulo 2, verso del 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño, a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Bueno, oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos agradecerte inmensamente por permitirnos poder avanzar en estos temas tan significativos, tan importantes para nosotros, Señor. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables esta mañana, especialmente cuando queremos pensar en el Dios que guía, el Dios que orienta, este Dios que no deja a su pueblo a la suerte, este Dios que no abandona a los suyos en medio de los peligros. Que nosotros podamos ser animados esta mañana, desafiados por tu palabra, Señor, para conocer
este Dios maravilloso que envió a su Hijo para salvarnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esta historia que nos cuenta Mateo acerca de este tiempo de Jesús siendo bebé. No hay muchos relatos en realidad en la Escritura acerca del tiempo de la infancia de Jesús, más allá de lo que es su nacimiento, de estos relatos que tenemos en Mateo. Lucas también nos habla algo respecto a Jesús, pero estos tiempos en los que aquí se nos está contando acerca de lo que tuvo que vivir Jesús siendo un bebé, y aún en su nacimiento, es muy importante para nuestra vida. La historia bíblica nos enseña que Dios siempre ha guiado a su pueblo. Y como veremos, tal verdad no significa que nosotros, tú y yo, estemos exentos de tener que atravesar peligros o adversidades. Y lo que vamos a ver hoy es que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que enfrentarse a la conspiración de Herodes, que pretendía matarlo a como fuera de lugar. Por supuesto, Herodes estaba ofendido, como dice el texto bíblico, porque los sabios se habían burlado de él. Recuerden que los sabios habían llegado para buscar al rey y poder adorarlo. Así que imagínense cuando ellos llegan donde Herodes, que es el rey, y ellos dicen: hemos venido a buscar al rey, pero no eres tú, es otro rey. Y entonces Herodes les dice a ellos: bueno, yo quiero sumarme a la celebración. Así que yo quiero también adorar a ese rey. Así que por favor, cuando lo encuentren, me dicen para ir. Y bueno, ellos van, encuentran a Jesús guiados por la estrella, pero luego el Señor los guía para que no regresen a Herodes. Así que esto enfureció al rey, y cuenta el texto que él envió a matar a todos los niños menores de 2 años para tratar de aniquilar a Jesús. Pero esta historia de la Navidad es la historia que nos muestra al Dios que guía, que protege y que conduce a los suyos a sus planes y a sus propósitos. Así que para esta predicación, 2 afirmaciones tendremos en esta mañana. Lo primero es esto: Dios guía la historia y nuestra historia. Dios guía la historia y nuestra historia. Yo quiero animarte y que me acompañes por favor a estas 2 observaciones en el texto que hemos leído, y otras, de pronto también algo parte del capítulo 1. Pero notemos lo siguiente: si tienes tu Biblia ahí, te ayudará mucho. Si no, los hermanos ayudan aquí en las pantallas para poder ver. Pero nota que en estos primeros 2 capítulos Dios habló claramente. Y lo que Dios estaba haciendo era guiando a esta familia en cabeza de José. Pero en nuestro texto, y antes de ir a algunas partes del texto, miren conmigo por favor el capítulo 1, verso 20. Dice que cuando José supo que María estaba embarazada, pues él que la amaba no quiso como exponerla públicamente, sino que él quiso abandonarla. Y entonces dice allí el verso 20, capítulo 1, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces noten ustedes la guianza de Dios sobre la vida de José. Pero también en el verso 12 del capítulo 2 tenemos la dirección para estos sabios. Dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Aquí está otra vez Dios guiando, hablando claramente a los suyos. Verso 13 del capítulo 2. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo: levántate, toma al niño, a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga. Y luego tenemos en el verso 19, una vez más, Dios hablándole a José. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel. Y también en el verso 22, esta es otra observación, dice: pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. ¿Pueden ustedes notar en esta observación inicial cómo Dios está hablando a José y a los suyos? Cómo Dios está guiándolos de manera muy especial. Dios está conduciendo la historia, está
guiando las acciones de esta familia en particular, pero está guiando a los suyos. Ahora, otro aspecto importante que quiero llamar tu atención en una observación inicial del texto, es que cuando Dios habla, su dirección dio cumplimiento a sus palabras anunciadas por los profetas. Así que por favor otra vez acompáñame con tu Biblia y en estos versos. Miren en el capítulo 1, verso 22, dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. Luego en el verso 15 del capítulo 2 dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes, y nota esto: para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Y luego en el verso 23, al final de ese capítulo, dice que cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera otra vez más lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Entonces noten ustedes por favor en esta observación sencilla, pero que nos ayuda a ver por un lado que Dios es el Dios que guía, el Dios que habla, pero que lo que Dios hace cuando Él habla y guía y direcciona es llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Por eso Mateo está recalcando que las palabras del Señor están conduciendo la historia al cumplimiento de lo que Dios ya ha predeterminado. Ahora, esa observación nos ayuda a pensar en lo siguiente. Cuando apreciamos esta dirección de Dios y el cumplimiento de las profecías, tenemos que pensar en que la Escritura quiere indicarnos aquí que este es el Dios que rige todos los designios de la humanidad con poder y con autoridad. Es decir, que Dios lleva a cabo sus planes y que nadie, absolutamente nadie, puede detener lo que Dios ha determinado. Su consejo, lo que Él en su soberanía y en su sabiduría como eterno Dios ha dicho que sucederá. Nadie puede ir en contra de eso. Este pasaje nos recuerda también a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Siendo un bebé también. Y recuerden ustedes también que en ese entonces, que se nos registra ya en el Éxodo, Faraón, viendo que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y él tuvo temor de que este pueblo se volviera más fuerte que ellos, ¿verdad? Lo que Faraón hizo fue algo muy similar a lo que hizo Herodes. Mandó pedir a todas las parteras que estaban allí que todo varón que naciera fuera asesinado. Solamente dejarán con vida a las mujeres, pero los varones no. Y recuerden ustedes que la mamá de Moisés puso a Moisés en una canasta y lo colocó sobre el agua, ¿verdad? Y recuerden allí también cómo de alguna manera lo que nos muestra la Escritura es que cuando parecía que los planes de Dios se iban a frustrar, lo que Dios hizo fue mostrar y revelar que Él es el Dios que sostiene lo que Él dice, que Él hace lo que ha prometido. Así que en esa historia maravillosa de Moisés vemos a Dios obrando, actuando. Pero también cuando uno aprecia, por ejemplo, a Israel y lo que Dios le habló a Israel también, que luego ellos por su pecado y por su maldad parecía que los planes de Dios y las promesas de Dios estaban en riesgo. Pero a pesar del pecado y de la maldad de Israel, Dios llevó a cabo sus planes. Dios los introdujo luego a la tierra prometida. Aunque muchos fallecieron y murieron, pero Dios continuó con el plan y con las promesas que Él les había entregado a ellos. Así que ni el pecado pudo frustrar lo que Dios se había planeado. Pero también recuerden ustedes, por ejemplo, al profeta Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Que Dios le da la orden de ir y predicar a Nínive para que se arrepientan, pero Jonás no quiere, porque Jonás dice: esos han sido muy malos y perversos, no merecen. ¿Cómo es que tú los vas a perdonar, Señor? Esta gente no se merece ni tu perdón. Así que Jonás él huye de la presencia de Dios, ¿no? Él se va al lado contrario y él cree que va a poder frustrar los planes de Dios. Pero oh sorpresa para Jonás, ¿verdad? Que Dios le tenía preparado este pez grande, que lo trajo de regreso a sus planes. El hombre no puede frustrar los planes de Dios. No puede. Ni la incredulidad
Recuerden ustedes cuando los judíos, a quienes Pedro les predicó por primera vez, allá en Hechos capítulo 2, no pudieron detener, porque interesantemente cuando los judíos mataron a Jesús y pusieron a Jesús en la cruz, ellos pensaban que habían terminado con esa revuelta y con esa revolución que ellos no querían escuchar. De hecho, Satanás pensó que había logrado frustrar los planes de Dios, pero en Hechos capítulo 2, verso 23 dice que está hablando Pedro a la multitud, dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero noten ustedes allí la expresión de que fue el plan de Dios. Y eso se me está como cayendo aquí. Fue el plan de Dios. Es Dios quien predeterminó, es Dios quien aseguró, fue Dios quien guió estas cosas. Y ni siquiera la incredulidad de los judíos pudieron determinar o pudieron frenar o parar o frustrar lo que Dios se había propuesto como Dios. Ni siquiera la historia reciente pudo frustrar los planes del Señor. Ni la persecución a los creyentes, ni lo que ha sucedido en la historia que hemos leído, conocido, tratando de acabar con el cristianismo, con la palabra, con la escritura. Nada ha podido frenar estos planes de Dios. Así que cuando uno ve la historia en general y vemos este texto en particular, lo que estamos apreciando es Dios es el Dios que gobierna, que conduce toda la historia de la humanidad. Él es el Dios que lleva el universo de su mano. Ok, entonces lo que podemos apreciar es que nada, absolutamente nada puede detener esos planes y lo que Dios está haciendo. Saben que esta doctrina, la soberanía de Dios, es una de las doctrinas que a mí personalmente me ha bendecido tanto en mi vida. Y yo pues tengo que decir que no es que la tenga presente desde mis inicios en el cristianismo, sino mucho tiempo después, pero para mí ha sido de gran aliento y de gran esperanza ver y apreciar este Dios al que tú y yo adoramos. Este es el Dios que no es apenas un observador de la historia. No es un Dios que está limitado, que está esperando que nosotros le permitamos a Él hacer cosas o que está frustrado en su trono. Porque esa no es la imagen de un rey, esa no es la imagen del Dios soberano. De hecho, cuando uno mira en la historia bíblica, lo que uno se da cuenta al final de toda la historia, en el libro de Apocalipsis, es que finalmente Dios conduce hasta lo último conforme a sus planes. Y el libro del Apocalipsis es una gran muestra y como un sello a la escritura y a la revelación de Dios. Este es el Dios que hace como Él quiere. Este es el Dios que lleva a cabo sus planes. Pero también tenemos que pensar que si bien Dios gobierna los planes en general, el universo, el mundo, en esta historia es muy interesante y muy particular apreciar que Dios estaba guiando también a una familia, a José, a María y a este niño. Apreciar que Dios no solo conduce la historia general, la historia macro, que Dios también gobierna y dirige la historia nuestra. Y eso tiene que ser precioso para nosotros porque nos habla de que este es el Dios que está con nosotros. Es Dios con nosotros, es el Dios que está interesado en ti. Es el Dios que está interesado en mí, es el Dios que te conoce. Es el Dios que sabe lo que has vivido. Y uno aprecia cómo bellamente Dios guió a José, especialmente en estos tiempos difíciles. Y me trajo a la memoria este texto en Romanos 8:24 que dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Podríamos pensar en contrario, como Pablo lo dice, y las palabras serían que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No puede haber otra manera. Quizás una de nuestras inclinaciones en nuestra vida es pensar que Dios no está involucrado en nuestras historias.
Quizá una de las cosas en nuestra vida es que pensamos que Dios no tiene que ver con nosotros, que a Dios no le interesa lo que estamos viviendo, que Dios está más ocupado de otras cosas y de las galaxias, pero no ocupado de lo que estamos viviendo. Y Mateo capítulo 2 quiere enseñarnos que este es el Dios cercano. Y no solamente porque Jesús era la encarnación de Dios en medio de nosotros, pero porque Dios también estaba guiando, dando el paso a paso para esta familia, ayudándoles. Nuestra desconfianza en la guianza de Dios es la razón por la cual tantas veces tú y yo tratamos de actuar como queremos, a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Tantas veces en nosotros queremos hacer por nuestra cuenta porque pensamos que Dios no pudo, o que Dios no quiere, o que Dios no está interesado. Y quizás lo que tú y yo necesitamos conocer más es este Dios que nos guía. Es el Dios que guía la historia, pero que también guía nuestra historia. Pero en segundo lugar, esta segunda afirmación que quiero compartir con ustedes tiene que ver con esto, y es que Dios nos dirige a obedecer y someternos a su voluntad. Ahora, apreciemos también en el texto cómo es la reacción de José. Aquí en este pasaje, pues, es José quien está recibiendo las instrucciones directamente de Dios. Pero apreciemos lo que José hace en respuesta a esa voz, a esa dirección del Señor. Así que en el capítulo 2, verso 14, ¿qué hizo José después de que el ángel le habló? Después de que Dios le habló en sueños y como le hablaba a ellos. Dice que levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Entonces noten ustedes la reacción de José una vez escucha la voz del Señor. También en el verso 21 dice, y levantándose José, casi calcado pues el verso, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y esto también José lo había hecho en el capítulo 1, en el verso 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. Este José que se nos presenta acá es el José que obedeció a Dios. Pero yo creo que nosotros necesitamos detenernos por un momento y pensar cómo fue para José esta situación. Porque ¿no les parece a ustedes que a veces leemos estas historias muy románticamente y muy a modo como de cuento de niños? Y claro, el texto no nos da detalles, no nos dice los detalles de cómo fue, nos cuenta lo que sucedió, pero podríamos pensar, si entendemos que José, María eran como uno de nosotros, que experimentaban y sentían como tú y como yo, que tenían temor, que tenían preguntas, que tenían confusión muchas veces, tal como tú y como yo. Así que el momento tuvo que haber sido, yo pienso, muy tenso y de gran dificultad. Imagínate que tú sepas que quieren matar a tus hijos, o a tu hijo, o a tu hija, y que tienes que huir para poder proteger y salvar la vida de tu hijo, de tus hijos. Piensa por un momento en lo peligroso que tuvo que haber sido para José tomar a su esposa, ¿cierto?, en la noche y huir, como las historias que tristemente tenemos en nuestro país, ¿no? No sé si han escuchado, todos hemos escuchado sobre eso, pero estas historias tristes que muestran cuando familias enteras deben huir en la noche porque están amenazados o porque se ha escuchado de que algo va a suceder y tienen que dejarlo todo, abandonar lo que han construido hasta ese momento y simplemente salir, quizás sin rumbo, quizás sin saber qué les depara en el camino, qué va a acontecer, qué va a ser de ellos, pero simplemente huir, correr. Y esto es lo que está viviendo José con su mujer y con apenas su bebé de brazos que acaba de nacer. Huir, tienen que irse. Seguro no tuvo que haber sido nada fácil para José, nada sencillo. Sin embargo, lo que uno aprecia también en el texto cuando hacemos una observación es que José, si se pueden dar cuenta, no hizo preguntas.
José no preguntó, no dijo ¿por qué? ¿Cómo es esto? José simplemente hizo lo que el Señor le dijo, él no cuestionó, él no le sugirió a Dios un mejor plan. No le dijo, Señor, pero mire, está tan tarde, espérame que amanezca, porque es que uno de noche no ve. O Señor, ¿por qué mejor me voy para este otro lugar? Mira que está más cerca. Quizá no tengo que desplazarme tanto como muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? Que le queremos sugerir a Dios o aconsejar a Dios cómo enseñarnos, cómo guiarnos. Pero José no hizo esto, él no le reclamó a Dios, ni se quejó. Él obedeció. Y eso significaba para José someterse al plan de Dios, descansar en lo que el soberano Dios estaba haciendo. Ahora, uno se pone a pensar otra vez en lo que estaba sucediendo. Y yo creo que nos ayuda mucho cuando abordamos la Escritura, hacerle preguntas a la Escritura, pensar un poco más a fondo de lo que estamos ahí leyendo. Pero miren, yo me puse a pensar en esto. A José, Dios le ha hablado de manera milagrosa, a través del ángel y los sueños. Y Dios le ha dicho a José que este bebé que va a nacer, que va a tener María, que es por obra del Espíritu Santo, Dios le dice, este bebé será el Salvador de su pueblo. Nada más y nada menos que Dios mismo, el Mesías. Pero resulta que después Dios le dice que Herodes quiere matar al bebé y que es por esa razón que ellos tienen que huir, así que tiene que levantarse y correr. Y yo me puse a pensar, ¿cómo reaccionaría yo frente a algo así? Y uno se pone como a meditar en eso, porque yo creo que uno tendría objeciones, ¿no? A ver, Señor, un momentico. Me acabas de decir hace unos días apenas que este bebé va a salvar al mundo, que es el Mesías, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Eso no es común, no es de todos los días, nunca pasó, solo una vez. Y ahora me dices que lo van a matar y que me toca correr. A ver, yo creo que ellos podrían haber pensado algo así como, bueno, si este es el Salvador, el Mesías esperado, Señor, ¿por qué entonces no matas a Herodes? ¿Mata a Herodes? ¿Por qué tenemos que acomodarnos nosotros? O simplemente quítale ese deseo a Herodes. O simplemente haznos invisibles aquí donde estamos, que pasen derecho y no nos vean. En fin, ¿me entienden el punto, cierto? Es decir, objeciones que podrían surgir, que uno puede pensar, ¿cómo es esto? No concuerda un poco, ¿cómo es esto de que es el Salvador, pero que tiene que enfrentar la humillación? Y piensa en esto, es la humillación de tener que huir. Ya Jesús y su familia han sido humillados porque no se encontró lugar para ellos donde dignamente pudieran nacer su bebé. Y nació en un pesebre, rodeado de animales, de olores feos, en lo más incómodo. Pero ahora viene otra humillación. Tienen que huir, correr, alejarse de ese lugar, porque Dios está permitiendo. Y la pregunta podría ser esa, ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué? Ahora, nosotros no tendremos muchas veces la respuesta a eso. No tenemos el derecho de cuestionar los caminos de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. Aquí es importante entender lo siguiente que aprendí, me parece muy, muy valioso para nuestra vida. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios tiene potestad y autoridad de hacer lo que Él quiera hacer, porque Él es el creador y el dueño de esta creación y de nosotros, ¿verdad? Pero la providencia es el cómo Dios lleva a cabo su soberanía. Es decir, la manera en la que Dios desarrolla esa soberanía es la providencia.
Y alguna vez aprendí esto que me ha quedado en el corazón. Nosotros no tenemos problema tanto con la soberanía de Dios. Si nosotros podemos decir, Dios es soberano de todo el universo y no tenemos ningún problema en eso. El problema para nosotros muchas veces con la providencia de Dios es ¿por qué estás haciendo o llevando tu soberanía de esta manera conmigo? Es ahí donde tenemos más dificultad, es ahí donde nos resistimos más, es ahí donde cuestionamos más a Dios. ¿Cómo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Y tenemos que afirmar claramente y contundentemente esta verdad, queridos, en nuestro corazón y en nuestra mente. Ser guiados por Dios no nos exime a nosotros ni nos excluye de tener que atravesar por situaciones difíciles o de dolor o de adversidad. Y tú tienes que pensar esto: si el Hijo de Dios, si Dios mismo encarnado, este bebé tuvo que enfrentar estas situaciones, ¿cómo tú y yo podemos pensar que a nosotros no deberíamos vivir esas cosas? ¿Dios puede librarnos? Amén. Claro que sí. Él es Dios, pero no siempre lo va a hacer. Muchas veces Dios va a permitir que pasemos por esas situaciones, por esos valles de sombra. Como Pablo, que rogó 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón que él tenía, que no sabemos exactamente qué era. ¿Y qué le dijo Dios? No, bástate en mi gracia. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Pero Dios le dijo no, estaba haciendo algo con él. Lo que sí es cierto y tenemos que afirmar también es que Dios es el Dios que está presente. En el Salmo 23, que es un salmo muy conocido por todos nosotros, quiero llamar su atención en lo siguiente. Salmo 23, el verso 3 y 4. Mira lo que dice allá el Salmo 23. Dice, Él restaurará o Él restaura mi alma. Me guía, mira esta palabrita, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Pero luego el verso 4 dice lo siguiente: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora noten ahí eso, Dios guía, pero eso no excluye que podamos pasar por el valle de la sombra. Pero lo que sí es cierto es que Dios dice que Él estará con nosotros. Él está con nosotros. Así que querer ser guiados por Dios, por el Señor, es someternos a su perfecta voluntad. Pero es entender también que nuestro gozo verdadero no radica en que seamos librados de tales situaciones, sino que verdaderamente nuestro gozo es que hallemos descanso, confianza y seguridad en este Dios que nos acompaña permanentemente, en el Dios que no nos abandona. Es confiar en lo que Él está haciendo, es creer a su palabra, es descansar en sus planes, es poner nuestra mirada fijamente en Él y seguirle con toda nuestra vida. Decir que Dios es nuestro Señor es someternos a su señorío. Es que si Dios habla, es que si Dios guía, es que si Dios indica, es que tú y yo nos sometemos a Él, es que tú y yo le seguimos a Él, es que tú y yo le creemos a Él, a pesar de que lo que nos indique o nos diga no nos parezca, o no nos guste, o nos parezca que es contradictorio a la lógica nuestra humana. Pero creer en este Dios soberano que guía la historia es que tú y yo nos sometemos a Él, es que tú y yo le obedecemos a Él, es que seguimos su palabra, es que tú y yo podemos confiar plenamente en lo que Él hace y en lo que está haciendo y hará en medio de nosotros. En la Navidad, queridos, podemos apreciar que Dios es el Dios que guía, que Dios quiere guiarnos. No les pasa a ustedes, y yo creo que nos ocurre que por lo general todos nosotros buscamos la voluntad de Dios, ¿cierto? Todos nosotros, yo creo que ese es un deseo
de un creyente genuino que quiere hacer la voluntad de Dios. Y a veces nuestras preguntas son: ¿dónde debo trabajar? ¿Dónde debo viajar? ¿Con quién me debo casar? ¿Si debo terminar esta relación? ¿Cuántos hijos debo tener? En fin, todo ese tipo de cosas. Pero hay una voluntad del Señor que está expresada ya en su palabra, que ya conocemos. Y a veces nos ocurre que queremos saber otras cosas y queremos que Dios nos revele una cantidad de cosas para decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame qué hacer y yo me someto a tu voluntad. Pero lo que ya conocemos de su voluntad, no lo queremos hacer. Y como dijo alguna vez un predicador que dijo: si no hacemos la voluntad de Dios que ya conocemos, ¿cómo pretendemos hacer aquella que aún no se nos ha revelado? Así que lo que Dios quiere con nosotros, cuando miramos la Escritura y vemos esta historia de la Navidad, es que Dios quiere guiarnos a Cristo. Esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere conducirnos para que tú y yo podamos probar, comprobar qué es lo mejor. Quiero ir finalizando con este texto que está en Hebreos capítulo 1. Y mira lo que dice aquí el autor de Hebreos. Dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los profetas y por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Está hablando de Jesús, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, eso tiene que ver con toda la obra de Jesús al venir a este mundo. Dice que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. La voluntad de Dios, el llamado de Dios es que Él quiere guiarnos a Cristo, que Él quiere que tú y yo podamos conocer a este Dios que ha nacido, que ha venido en medio de nosotros. Y dice Hebreos que Dios nos habló a través de muchas formas, de los profetas. Vemos aquí que Dios le habló a José a través de los sueños, a través del ángel, pero que ahora, en este tiempo, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Y lo que Él ha dicho está expreso en los evangelios, en la Escritura. Esto es lo que tenemos. Este es el Dios misericordioso que ha revelado su plan y que se ha mostrado a nosotros aquí en estas páginas preciosas de la historia. Así que este es el llamado para ti y para mí hoy. Ven a Cristo. Este es el Salvador. Este es el Señor. Bueno, dos cositas para finalizar a modo de aplicación. Lo primero es lo siguiente, en relación a lo que acabo de mencionar de la palabra del Señor. ¿Tú quieres ser guiado por Dios? ¿Tú quieres ser una persona, un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu de Dios en todo lo que haces, lo que emprendes? ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Pues conoce al Señor que guía. La invitación de la palabra del Señor es que tú y yo podamos conocer mejor a este Dios que guía, a este Dios que orienta, a este Dios que conduce. Y el único lugar donde podemos conocerlo es su palabra. Su palabra. Así que sumérgete en la Escritura. Conoce a Dios. Conoce lo que Dios está haciendo en la historia y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Conoce, indaga, pregunta. Ve a la palabra del Señor. No sé si algunos de ustedes hoy estén pensando en algo particular, pero ven a la palabra del Señor. Ven ahí, porque es ahí donde Dios te va a hablar. Es ahí donde Dios te va a aconsejar. Es ahí donde Dios te va a orientar, donde Él te va a mostrar lo que Él quiere hacer.
Así que no dudes en correr una y otra vez a la palabra del Señor. No te canses de hacerlo. No desfallezcas en esa búsqueda. Sigue leyendo, sigue preguntando al Señor, sigue orando a Él. Este es el Dios que guía. Este es el Dios que está interesado en tu vida y en la mía. Es el Dios que conoce tu historia y la mía. Es el Dios que nos trajo a este mundo. Es el Dios que nos sostiene. Así que cree en eso y corre a Él. Pero en segundo lugar, el llamado de la palabra del Señor es que al conocer la voluntad de Dios, entonces sométete a la voluntad de Dios. Obedece a la voluntad de Dios. Y yo quisiera animarte también a pensar en lo que la palabra nos dice, que son las cosas que el Señor nos dice, que están ya claras ahí, que no tenemos que matarnos la cabeza pensando, no, que están ahí. Sométete a eso. Si tú eres un creyente que ama a Dios, que eres discípulo de Cristo, entonces sométete a Él. Y como siempre decimos una y otra vez desde este púlpito, esta obediencia no es para que tú te ganes el favor de Dios, es que es el resultado de los beneficios de Dios para tu vida en Cristo Jesús. Es lo que Él te ha dado, es que Dios nos ha salvado, es que nos ha entregado a su Hijo, lo más amado, para que fuera llevado hasta la cruz, que ese bebé creció y que se entregó por nosotros. Así que en virtud de eso tú y yo nos sometemos a Él, obedecemos a Él. Y también la pregunta sería para ti un poco más directa. ¿En qué necesitas tú someterte hoy al Señor? Porque la historia de la Navidad tiene que ver con un rey que vino para gobernar, un niño que vino para salvar, y que este niño vino para que tú y yo nos sometamos a su señorío. Así que el Señor nos ayude a buscar su voluntad, a buscar su guianza, pero también, queridos, a dejarnos guiar por el Señor. Y que Él nos guarde y nos ayude y nos libre de resistir la voluntad del Señor y de resistirnos a su palabra y de ir en contra de lo que Él ha establecido para nosotros. Así que